¿Cómo están, hermanos queridos? Una vez más nos dirigimos a ustedes con este humilde programa de estudios bíblicos que dimos a llamar La Biblia Habla. Agradecidos estamos a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado en estos días. Gracias por esta semana de labor y gracias porque nos permite reencontrarnos con ustedes. Esperemos en Dios que cada uno de ustedes esté bien de salud y que sobre todas las cosas estén bendecidos por el Señor. Gracias a cada uno de los suscriptores de nuestro humilde canal. 530 suscriptores tenemos ya. Estamos agradecidos a Dios por eso, no por nosotros, simplemente porque apoyan la predicación de este humilde mensaje que no tiene nada más, como siempre lo digo, que fin que exaltar la gloria y la verdad de la palabra de Dios. Por eso dimos a llamar este canal de estudios bíblicos La Biblia Habla. Bueno, estaremos cerrando entonces ya prácticamente el estudio acerca de la Reforma y con el último estudio acerca de este mensaje. Un mensaje que nos ha llevado por muchos caminos a recorrer la vida de los grandes reformadores del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento. Esos reformadores que fueron preparados por Dios para preparar el camino, tanto para volver el corazón del pueblo de Dios hacia Dios, como para preparar el camino, valga la redundancia, para el primer advenimiento de Jesús a esta tierra. Nosotros estamos encargados de hacer el camino, para preparar el camino para el retorno del Divino Maestro a esta tierra. Y el mandato que Dios nos ha dejado es enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y entonces eso es lo que tratamos de hacer humildemente, enseñar la verdad, porque la verdad es lo que el Señor nos ha dejado que prediquemos. Vamos a buscar a Dios en oración y terminaremos el ciclo de temas acerca de la Reforma con un estudio especial. Un estudio que tiene mucho que ver con nuestro exterior, porque muchas veces nos reformamos exteriormente para tapar nuestra indignidad interior. Pero hoy hablaremos acerca de esto. ¿Cómo quiere Dios que nuestra reforma se vea en los demás? Vamos a buscar a Dios en oración y a postrarnos de rodillas y sí, a encomendarnos a Él en este estudio. Cariñoso Señor que estás en los cielos, te agradecemos porque nos das la salud, la vida, por tu amor y misericordia. Gracias por este mensaje que viene de ti, Señor, para cada uno de nosotros que nos decimos ser los reformadores del último día, de los últimos días. Gracias por tu amor y misericordia. Bendice a tu pueblo alrededor de la tierra, Señor, a tus hijos que te son fieles. Gracias por tu bondad, por el perdón que emana de la cruz del Calvario y por la obra de Cristo en el santuario celestial. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Te suplicamos también que dirijas el estudio de esta tarde y en tus manos nos encomendamos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos. Sin más, vayamos entonces al último tema de la serie de la Reforma. El último tema es nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida debe ser la vida de un reformador realmente. Si somos llamados a ser reformadores, nuestra vida debe llevar un estilo de vida de un reformador. ¿Y cómo, qué reformadores encontramos en la Biblia que nos marquen sus estilos de vida? Pues veremos entonces, de acuerdo con el desarrollo del tema, a dos importantes reformadores, a nuestros primeros Elías, al Elías primero y al Elías segundo. Ellos son los que marcan como reformadores un estilo de vida que deberíamos llevar todos los que decimos ser reformadores.
¿Cuál era el régimen alimenticio? ¿Y por qué empieza usted, hermano Alejandro, con el régimen alimenticio? Porque tiene mucho que ver con nuestra edificación de carácter. Lo que comemos, lo que bebemos, lo que hacemos, cómo nos vestimos, todo tiene mucho que ver con un verdadero reformador. ¿Cuál era el régimen alimenticio de Juan? ¿Y qué fue dicho de su carácter? Mateo, capítulo 3, versículo 4, allí encontramos la respuesta a esta primera pregunta. Mateo, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Tenía Juan su vestido de pelo de camellos y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestres. Ahora, la traducción aquí de langostas no se refiere específicamente a los insectos. Juan no comía insectos. Juan lo que comía eran las chauchas de las algarrobas. Se les llamaba también langostas. Chaucha de algarroba y miel silvestre. Esa era la alimentación base de Juan el Bautista. ¿Y qué fue dicho de su carácter? Vayamos a Lucas capítulo 1, versículo 80. Mire lo que nos dice. Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, 80. Dice lo siguiente el historiador y doctor Lucas. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu, y estuvo en los desiertos hasta el día que se mostró a Israel. Recordemos un poquito cómo era la vida de Juan el Bautista. Juan el Bautista era una persona retraída. Desde el vientre de su madre, Elizabeth, fue separado por Dios. Su madre debía tener una conducta distinta a todas las demás. No debía consumir alcohol, por ejemplo. Nada de alcohol. Debía tener una vida apartada, diferente. Y eso es lo que se le inculcó al niño Juan el Bautista. Desde su juventud y de su niñez fue retraído, se apartó al desierto, ¿no es cierto?, para tener comunicación y ser dirigido por Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que entender. Nosotros no podemos convivir con las ciudades, porque allí no tenemos lugar ni tiempo para dedicarle a la adoración a Dios, ni para escuchar su voz en la quietud del campo y del silencio que abunda en esos lugares. El trinar de los pájaros, el sonar del viento, aquí en las ciudades no se escucha eso. Y eso es lo que escuchaba Juan el Bautista, y de eso él aprendía, de las flores, de los ciclos de la naturaleza, cómo era la mano de Dios dirigiendo todo. El régimen alimenticio de Juan era un régimen vegetariano. No consumía carne, consumía algarrobas, chauchas del algarrobo y miel silvestre. ¿Y de qué manera su estilo de vida fue un reproche para la gente de su época? Pues su vestimenta era sencilla, vestía solamente una túnica y ceñido sus lomos con cuero de camello. Totalmente distinto. No quiere decir que era una persona sucia o abandonada. Simplemente que su vestimenta era una vestimenta simple y sencilla. Ante la ostentación de los rabinos y jerarcas de aquella época, del Israel espiritual, o del Israel original, digamos, ¿no? El Israel original, el que se decía ser pueblo de Dios en esa época. Nadie había como los rabinos, porque eran los que enseñaban al pueblo la ley de Dios y la habían distorsionado terriblemente. Juan no aprendió en las escuelas rabínicas. Juan aprendió a oír la voz de Dios en el desierto, en la soledad, al ver la naturaleza. Ahí aprendió Juan, donde deberíamos aprender cada uno de nosotros. Notemos lo que nos dice el espíritu de profecía con respecto a esto. Esto está en el Deseado de toda la gente, página 75. En el tiempo de Juan el Bautista, la codicia, las riquezas y el amor al lujo y la ostentación que habían se difundió
intensamente los placeres sensuales, los banquetes y borracheras estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración y embotando las percepciones espirituales, disminuyendo la sensibilidad al pecado. Juan debía destacarse como reformador por su vida abstemia y su ropaje sencillo. Notemos aquí, ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas a los padres de Juan, una lección de temperancia por un ángel del trono celestial. Esto está en el Deseado de toda la gente, página 75. Los padres debían tener temperancia, no debían consumir alcohol, eso lo habíamos comentado. Y nos continúa diciendo la sierva del Señor en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio, página 83, durante años el Señor ha estado llamando la atención a sus hijos a la reforma pro salud. ¿Qué es la reforma pro salud, hermano Alejandro? Pues es justamente eso, una reforma de nuestra alimentación, nuestra salud física, mental y espiritual, y nuestras vestimentas también. La reforma debe ser una reforma completa en nuestra vida, no solamente una reforma exterior, sino reforma interior. Y para una reforma interior, para no tener nuestros sentidos embotados, no podemos compartir la alimentación que haga de nosotros personas que nuestra mente no estén limpias ni rápidas para entender las cosas de Dios. Por eso debemos llevar una alimentación diferente. Dice la sierva del Señor, durante años el Señor ha estado llamando la atención a sus hijos a la reforma pro salud. Esta es una de las más grandes ramas de la obra de la preparación para la venida del Hijo del Hombre. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor, para hacer volver el pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante de un pueblo con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Juan era un reformador. El ángel Gabriel directamente del cielo dio un discurso sobre la reforma pro salud al padre y a la madre de Juan. Dijo que no debía beber vino ni ninguna bebida fuerte y que debía ser llamado lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Era importantísimo que Juan fuera diferente desde su propia gestación. Es importante que a nuestros hijos los gestemos en el orden de Dios, que nuestra alimentación no embote sus sentidos desde la niñez, desde su antes de nacimiento. La siguiente pregunta: compare la vestimenta de Juan con la de Elías. Interesante. Vayamos a comparar entonces los dos tipos de vestimenta. Mateo capítulo 3 versículo 4. Mateo capítulo 3 versículo 4 nos habla acerca de la vestimenta de Juan el Bautista. Mateo capítulo 3 versículo 4 dice lo siguiente: tenía Juan sus vestidos de pelo de camello y una cinta de cuero alrededor de sus lomos, y su comida eran langostas, que ya lo habíamos dicho, y miel silvestre. Comparemos con Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. Segunda de Reyes 1:8. Y ellos le respondieron: un varón velloso, y ceñía sus lomos con un cinto de cuero. Entonces él reconoció que Elías tisbita era. ¿Cómo era la vestimenta entonces de estos dos personajes? Vestidos simples y sencillos, y sus lomos ceñidos con cinto de cuero. Los dos prácticamente se vestían igual, con simpleza, con sencillez, no fuera de moda, pero tampoco de acuerdo a la moda. Era una simple y sencilla vestimenta la que utilizaban tanto Elías tisbita como Juan el Bautista. ¿Y qué lección encierra esto para nosotros? ¿Qué lección encierra esto para nosotros? ¿Cómo se lo conoció a Elías tisbita?
con los mensajeros del rey Acab. ¿Cómo se los conoció? Por su vestimenta. Una vestimenta sencilla y ceñido los lomos con un cuero, ¿verdad? Así se lo conoció. Y el rey le dijo: Elías tisbita es este. Pues así se nos debe conocer a nosotros. Siempre he admirado a los hermanos pentecostales, sobre todo en mis épocas de niñez. Hoy ya no es lo mismo, pero en mis épocas de niñez las hermanas pentecostales se las conocía en todos lados. ¿Por qué? Porque sus vestimentas eran simples y sencillas. Vos veías a hermanas con el pelo sin teñir, con ropas sencillas que no le marcaban su cuerpo y siempre con pollera, y vos decías: esas hermanas son pentecostales, evangélicas pentecostales. Hoy en día ha cambiado todo eso. ¿Cómo se conocía entonces a los hermanos adventistas? Pues también del mismo modo. Las hermanas adventistas de hace unos 60 años atrás, 40 años atrás, se las conocía por su sencillez y su simpleza. Vestidos largos, pelo sin teñir, sin collares, sin aretes, sin pinturas. Hoy en día ha cambiado todo eso. Parece que la reforma pro salud no es efectiva para estas hermanas y para estos hermanos de esta época moderna. ¿Cómo esperamos entonces que se nos conozca diferentes a los demás? ¿Cómo esperamos eso? ¿Qué lección encierra para nosotros? Vayamos a ver la respuesta a esto, y lo encontramos en los testimonios del Espíritu de Profecía, en el Deseado de toda la gente, páginas 79-80. El aspecto singular de Juan hacía recordar a los oyentes de los antiguos videntes. En sus modales, sus indumentarias, se asemejaba al profeta Elías. Con el espíritu y el poder de Elías denunciaba la corrupción nacional y reprendía los pecados prevalecientes. Sus palabras eran tan claras y directas y convincentes. Muchos creían que era uno de los profetas que había resucitado de los muertos. Toda la nación se conmovió. Muchedumbres acudían al desierto a escuchar a Juan. ¿Se dan cuenta? La reprensión de una vida sencilla era lo que marcaba la diferencia entre la ostentación de los dirigentes de la iglesia en aquella época, que se vestían con ropajes de caros, digamos, ¿no? A la moda de esa época, ¿verdad? Sin embargo, Juan vestía simple. No quiere decir que andaba sucio, no era suciedad la que lo caracterizaba, era simpleza en su vestimenta, en su alimentación, pero también tenía autoridad para reprender el pecado. Así como vivía una vida simple y sencilla, su voz era manejada por Dios para reprender el pecado de aquellos que vivían la soberbia de una vestimenta del supuesto pueblo de Dios. Y sigue diciendo la mensajera del Señor, para terminar ya el estudio: una llaneza y sencillez puritánicas debieran identificar las moradas y vestimenta de todo aquello que creemos las solemnes verdades para este tiempo. ¿Cómo dice ella? La sencillez y la llaneza puritánicas debieran identificar las moradas y las vestimentas de todos los que creen las solemnes verdades para este tiempo. Nosotros tenemos que llegar a ser reformadores, somos llamados a ser reformadores. Nuestras vestimentas deben ser simples y sencillas, pero nuestra vida interior debe ser simple y sencilla. Debemos estar llenos del Espíritu de Dios, como lo estuvo Juan el Bautista, como lo estuvo Elías, para que no solamente nuestra vestimenta sea la que se nos conozca por esa vestimenta, sino por las cosas y por la forma en que vivimos. Las cosas que tenemos, gracias a Dios, deben ser simples y sencillas. Toda nuestra vida debe ser simple y sencilla. No aspirar a las riquezas de este mundo, a los establishments de este mundo. No debemos aspirar a eso.
Nuestra meta no está en este mundo, sino en un reino venidero. Y para eso debemos prepararnos a nosotros, ser reformadores de nosotros mismos y reformadores de los demás. Todos aquellos que creemos las solemnes verdades para este tiempo, somos llamados a ser reformadores. Que el Señor permita que nuestra vida sea reformada y que nuestra vida reformada pueda ser como la de Juan el Bautista y la de Elías, un reproche sin palabras para la ostentación de todos los demás. Que podamos volver a ser aquel pueblo que fuimos hace años, que se nos conocía porque éramos llamados el pueblo del libro. Hoy en día ya no se nos conoce por ese nombre. Nuestra voz debe ser alzada con el poder del Espíritu de Dios, y que ese Espíritu de Dios sea el que convenza los corazones y que nos haga vivir a nosotros una vida recta. Este es el fin del estudio acerca de la reforma. Esperemos que haya sido de tu agrado y que te haya edificado. No dejes de ver los videos acerca de este tema, porque necesitamos realmente entender que para poder ver a Cristo necesitamos una vida de santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y sin una reforma en nuestras vidas nadie verá al Señor del mismo modo. Que el Señor te bendiga, te guarde y te ayude a vivir una vida de reforma y una vida de santidad para gloria de su nombre. Terminamos aquí entonces el estudio acerca de la serie de la reforma. Que el Señor me los bendiga, me los guarde. Vamos a orar para cerrar el estudio en esta tarde. Cariñoso Señor que estás en los cielos, gracias porque nos das el privilegio de poder haber estudiado tu palabra. Haz que tu palabra se haga carne en nosotros. Llénanos de tu amor y tu verdad, Señor. Te lo pedimos por los méritos de Cristo Jesús. Amén. Amén. Como decimos cada vez que terminamos un estudio bíblico, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor me los bendiga, me los guarde y les ayude en su reforma espiritual y física cada día de sus vidas. Hasta nuestro próximo encuentro. Muchas bendiciones para todos.